Hola a todos, les doy la bienvenida a este canal, El Poder de la Luz Divina, dándole gracias a Dios porque nos permite compartir unos minutos la maravillosa palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar en este momento, vamos a elevar una oración para que sea Dios mismo hablando a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tus bondades, tus favores. Gracias, Señor, por permitirnos en este momento, Padre, poder escuchar tu palabra y poder, Dios mío, aprender, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos capacita por medio de tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hay muchas cosas que nosotros necesitamos para poder avanzar en este camino que es maravilloso, porque dice la Escritura que en Jesucristo somos más que vencedores. Y Él nos da a nosotros la oportunidad, nos da ese libre albedrío para buscar su rostro, para buscar su presencia. Y cada que nosotros nos acercamos a Él, dice la palabra de Dios que tenemos que acercarnos por medio de la fe. Porque la fe nos ayuda a declarar por medio de la palabra de Dios y decretar las cosas que no son como si ya fuesen. Porque nuestro Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, caminamos siendo guiados por algo maravilloso que mora en nosotros, dice la Escritura. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es nuestro ayudador, es el que nos guía. Y a través de la palabra, nosotros nos alimentamos, y Dios quiere enseñarte en este momento que el área espiritual es la más importante que tienes que atender en tu vida. Por eso dice la Biblia, dice la Escritura, que debemos nosotros hacer morir las cosas terrenales. Porque nuestra mirada ya no está en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, el verso 41. Dice así la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús se encontraba en el monte de Getsemaní con la misión por la cual Él había venido a este mundo. Y cuando Él regresa de orar, Él ve a los discípulos que estaban durmiendo. Y entonces les da una palabra que marcaría sus vidas. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, esa es el arma más poderosa que tiene el creyente, que tiene el cristiano. La palabra velar significa en arameo estar alerta. Y la oración es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces Dios, a través de su palabra, nos enseña y te dice en esta tarde que tienes que orar para que no entres en tentación, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero hay que tener claro lo que dijo Jesús, que hay debilidad en tu carne, que eres vulnerable,
que eres una persona que si descuidas la oración vas a caer en la tentación. La Escritura dice, la Biblia enseña que este camino es espiritual, porque Dios es espíritu, dice la Biblia, y Él está buscando tales adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, los discípulos fueron marcados con esta palabra, porque a partir de allí ellos sabían lo que se avecinaba, lo que se venía. Cosas grandes y extraordinarias iban a suceder en sus vidas a través de esta palabra, de mantenerse alerta en la oración. Orar sin cesar, orar en todo tiempo. Para poderse mantener en este camino, debemos tomar, dice la Biblia, dice la Escritura, cada día. Dijo el Señor Jesús, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. La oración te va a mantener cerca de Dios. Y si tú estás cerca de Dios, entonces vas a estar fortalecido. Porque este camino a través de la carne no te lleva a ningún lado. Porque dice la Biblia que hay manifestaciones de la carne y manifestaciones del Espíritu. Y si tú estás en la carne vas a manifestar las obras de la carne. Pero si tú te mantienes apegado al Espíritu Santo de Dios, tu vida va a manifestar los frutos del Espíritu. Entonces por eso Jesús le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, el verso 15, dice que tú y yo somos luminares en el mundo. La Biblia dice que debemos llevar una vida íntegra e irreprensible, en pureza, sin mancha, sin contaminación, en medio de una generación maligna y perversa. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí no se trata del intelecto, del conocimiento que tenga el creyente. Aquí se trata de pureza. Y para que Dios pueda usar tu vida, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra y purifique tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Porque eso quiere el Señor de nosotros. Que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Porque el Dios que tenemos es un Dios santo. Y todo aquel que se acerca a Él dice que tiene que dejar la iniquidad y dejar las cosas inmundas para que puedas ser usado por Dios. Entonces, yo te quiero leer también en este momento esta parte de la palabra de Dios que ha marcado mi vida también. Porque tenemos un Dios bueno, un Dios glorioso. Y vamos a ir a Gálatas. En Gálatas tenemos en el capítulo 5, dice la Escritura, que el apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados.
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire el contexto que viene de una enseñanza muy amplia. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Está diciendo, tienes el libre albedrío y Dios, aparte de que tienes libre albedrío para pecar si quieres, porque Dios no te está diciendo te voy a impedir que peques, no, es tu decisión. Tú decides si agradas a la carne, si agradas a tus deseos pecaminosos o agradas a Dios. Por eso está diciendo que no uses esta libertad que tienes para pecar, sino que le sirvas a Dios. Y en el verso 16 dice el Espíritu Santo a la iglesia: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria a Dios. Entonces, ahí hay un conflicto para el creyente. Si vives a medias, estarías entonces luchando con tus deseos carnales y al mismo tiempo estarías yendo a la iglesia. Pero eso no es lo que Dios desea de tu vida, sino que hagas morir los deseos de la carne y que lleves una vida íntegra de obediencia a la obra del Espíritu Santo de Dios. La sana doctrina es la que obedece los mandamientos del Señor. La sana doctrina es la que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Porque Dios quiere que no seamos oidores, dice la Biblia, olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Este camino es de actitud, de práctica, de acción, de movimiento, en obediencia a lo que Dios demanda en su palabra. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y quiero concluir con la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, el verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor, gloria a Dios. El conformismo está relacionado con el creyente mediocre. El conformismo está relacionado con el creyente estancado, porque no vas a poder agradar a Dios hasta que tu vida no sea transformada por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios,
morando dentro de ti. Gálatas capítulo 5, verso 25 dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando dice andemos por el Espíritu, está diciendo, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir en santidad? Pues te voy a dar 4 pasos y con esto quiero concluir. El primer paso de la santidad es una vida separada, es una vida apartada del sistema mundano. No es fácil. Tienes que pagar un precio. El segundo paso para mantener la santidad es la obediencia. Obedecer tampoco es fácil. Te va a costar. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero recuerda lo que le dijo el Señor a Josué. En Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios. El tercer paso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a mantener limpio y va a renovar tus pensamientos. La palabra de Dios debes de leerla todos los días para poderte mantener en un camino de santidad. El cuarto paso dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quería compartirte en esta tarde y decirte que lo más maravilloso y lo más grande es la decisión que tomaste hace muchos años, o quizás acabas de tomar hace poco tiempo, no lo sé. Pero sí te puedo confirmar, y el Espíritu Santo también te afirma en este momento. Y te confirma en su palabra que no estamos solos. Porque el Señor Jesús dijo, yo voy al Padre, pero les enviaré el ayudador, que representa el Espíritu Divino, guiándonos, ayudándonos, consolándonos y levantándonos cada día más, acercándonos al Señor por medio del trono de la gracia. Porque por su gracia y por su misericordia estamos en este momento escuchando su palabra y a través de estos medios digitales llevando el mensaje del poder del Espíritu Santo de Dios. Un fuerte abrazo donde quiera que estén. Dios les bendiga en el glorioso y todopoderoso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga
estaremos compartiendo. Nos vemos, Dios mediante, en una próxima transmisión.